La memoria de nuestros mayores nos acompaña como raíz viva que nutre el presente y proyecta el porvenir. En el proyecto Cafeteritos de la Fundación Marsella Juega y Educa, caminamos más allá de las aulas y los espacios cotidianos. En ese trayecto, niños y adultos, generaciones distintas, se encuentran en la familia, la escuela y la comunidad. Este documental audiovisual nace del deseo de explorar el valor profundo de la memoria, su dimensión familiar, cultural y antropológica. Nace también de la necesidad de dar voz y protagonismo a los niños en un diálogo eterno con quienes los precedieron. Un abrazo entre abuelos y nietos que conviven y se enriquecen mutuamente. Durante varios días de junio de 2025, los niños del proyecto Cafeteritos, junto con amigos y educadores, compartieron conversaciones con padres y abuelos del resguardo indígena Suratena. Fueron jornadas de escucha, descubrimiento y afecto, un ejercicio de respeto mutuo, donde la memoria se volvió semilla y el futuro horizonte compartido. Niños, adultos y educadores, recorrimos juntos los senderos del recuerdo, guiados por la palabra sabia de nuestros mayores. Descubrimos una sabiduría generosa, vivida con espontaneidad y ternura. Las vivencias de los ancianos son el suelo silencioso sobre el que se levanta nuestro día a día. Mañana seremos nosotros quienes contaremos historias a nuestros hijos y nietos, quizá recordando este encuentro, este ejercicio educativo y antropológico, y quizá también a Cafeteritos. Así se entrelazan nuevos eslabones en la gran cadena de la historia humana. La memoria no es un libro olvidado, sino una brújula viva que orienta el presente. Recordar es honrar lo vivido, aprender de la experiencia y construir con sabiduría un mañana más justo y humano. Cada relato, cada palabra que vuelve en la voz de nuestros mayores, forma parte de un tejido invisible que nos arraiga como comunidad, un hilo que borda el futuro desde el corazón de nuestras raíces, un telar donde cada generación aporta su color. En el resguardo indígena Suratena, el proyecto Cafeteritos promueve la cultura cafetera, pero también el valor de la familia, la convivencia y el aprendizaje entre hijos, padres y abuelos. Los primeros valores del niño nacen del encuentro y la convivencia al calor del hogar. Ese intercambio se convierte en semilla fértil para el mañana. Te invitamos a presenciar dos momentos íntimos, sencillos y profundamente humanos. Primero, Gabriela Zapata, niña del proyecto Cafeteritos, conversa con su madre, Gloria Tabarquino, profesora del resguardo. Gabriela pregunta con curiosidad y respeto sobre el valor de la enseñanza y el misterio del amor. Gloria responde con paciencia y sabiduría tejida en años. Entre sus voces, se dibuja un puente de preguntas, recuerdos y ternura. Un diálogo que es también un abrazo entre tiempos. Hoy le voy a hacer una pregunta a mi mamá. Bueno, ¿cómo fue la llegada del resguardo? Bueno, muy buenos días. Aproximadamente hace 22 años inicié yo trabajo docente acá en el resguardo. Inicialmente estaba en el municipio de Mistrató, trabajando también con la organización indígena como secretaria del Consejo Regional Indígena de Risaralda. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Jaramillo Niaza. Como dijo mi compañera Gabriela, le voy a hacer una pregunta a la profesora Gloria. ¿Cómo consiguió el trabajo de profesora acá en la institución? Bueno, cuando estuve trabajando administrativo en el Consejo Regional, habían líderes también de este resguardo, y como ellos están implementando una educación propia dentro de la comunidad, con la construcción de aulas y también consolidando los grupos de niños para que se diera la educación acá mismo dentro del resguardo. Hubo una necesidad de un maestro, y como ya me conocía el gobernador de esa época, entonces me hicieron la solicitud o me pidieron que si podía venir a enseñar acá al resguardo, a lo que pues yo rápidamente acepté porque era un trabajo estable, bueno, y podía hacerlo, y además eso contribuía para que yo pudiera seguir en mi formación profesional.
Bueno, ¿cómo se enamoró? ¿De quién? ¿Cuál fue su primer novio? ¿Cuál fue con quién se casó y cuál fue tu otro novio? ¿Y, Bueno. quién fue mi papá? Esas son muchas preguntas. Bueno, pues en la adolescencia, pues básicamente yo estudiaba, yo novios y amigos casi no tenía o no tuve. De pronto así que el amor, ¿cómo se dice? El primer amor, pero pues no era cosa seria de gente adulta. Y ya cuando vine al resguardo, sí tuve el novio con el que me casé, que es Marco, con lo que digamos que ese hogar no duró mucho por situaciones pues de que no nos entendimos y que no era pues lo que buscábamos. Y ya luego, con años de separación, ya conseguí otro novio, que ya fue el papá de Gabriela. Y hasta ahí llegaron los novios, no más novios. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué es importante la educación en nuestra institución? Bueno, dentro de la institución etnoeducativa agrícola Guarraré tenemos un enfoque diferencial. Trabajamos toda la parte académica y pedagógica enrutada en la cultura, en el fortalecimiento de la cultura en Vera Chamí. Esto se dio por situaciones de vulneración de derechos en la institución donde estaban los estudiantes anteriormente. Entonces se fue creando la propuesta, la necesidad de crear una institución y de ahí ya se creó el PEC, que es donde plasmamos cómo queremos nosotros la educación para los niños y jóvenes de la institución educativa. Claro que queremos que sea competitiva, que sea orientada con muchos valores y que la cultura sea fomentada para que no se pierda. Ahora, Evelyn dialoga con su abuelo, el chamán Marco Fidel Guasarabe, de 93 años. La sabiduría ancestral se entrelaza con la mirada curiosa de la juventud. Evelyn pregunta con asombro sobre plantas, curas y espíritus. Marco responde con voz pausada y mirada luminosa. Sus palabras son consejo, historia y memoria viva. ¿Cómo comenzó y cuando quería comenzar a ser chamán? Pues yo me aprendí con otro chamán viejo. Y otro chamán viejo que es que me enseñaba en una pocillo con aguardiente, que le dejaba, decía que él le dejaba entrar entre medio del aguardiente todos los ataques del espíritu demonio del que pide uno. Todo eso le echaba en el aguardiente, en un pocillo. Y eso, verdad, le mostraba, los espíritus demonios le mostraba a uno, que aprendiendo de ese chamán. Y yo no era, gracias a Dios, yo no era mentiroso como ahora en los haipanas. Papito, Yo le curaba. ¿Y usted a cuántas personas curó? Más o menos Poco. en los 35 años. Pocas personas, yo no le anotaba. Eso pues, sí, poca gente. A mí, vea, en 35 años, gente no me dejaba dormir tranquilo. ¿Qué enfermedades curó? Vea, le curé el que es un calambre que le daba. Curaba de ese disipela, que parece como que quemado un colorado que queda en la piel. Eso también. Y vómitos cuando le daba vómitos, daño de estómago, también le curaba. ¿Y con qué lo curaba? Pues con el arte. ¿Con el arte mismo? Sí,
con el arte. Yo curaba el que estaba hinchado, todo el cuerpo, eso le curaba. ¿Cuál es el espíritu para curar eso? Nube. Las Eso, nubes. eso nube, eso es el espíritu. Eso es un arte. Eso es un arte. Con eso le curaba. ¿Con qué plantas usted ¿Mm? cuando iba a curar a las personas? No, con qué- planta no, nada, sino aguardiente y hojaviao. Con eso venteaba encima. Y cuando le da loquera, ¿usted cómo hacía? También, eso es un espíritu de ese flores, de cuántos colores que florecen en el mundo. Eso es para la loquera. Y usted nos puede cantar algún canto que usted sabe en Vero. Ya. Mendai na kha ya bari ya ai ba na man dau ya bari khu da de tai na ra me tai chi enfermo de outro na ya bari ya bari kulisia bara bari a mi bara ho de outro na da bu mai rande tai na kha ji me ra hin jo ba tro ra man dau ba hin du de buru ya bari ya sa kha khari dei ba ma dei ra ta ya mơ ta hay ba da bu ra nan de e va u kwa du ba como bari da yo kha ra mai ra ya. ¿Usted cómo hacía para reconocer cuáles eran los espíritus buenos y malos y cómo hacía para hablar? Todos malo y bueno ay. Y en el sueño. Solo en el sueño En podían el hablar. sueño. Vea, ese espíritu de nube, eso es un cristiano, eso es como la Virgen. Sí. Y eso le avisa a uno en el sueño. Nosotros le curamos de este arte los enfermos, si está hinchado, y nosotros curamos de esa enfermedad. Y así le avisaba. Y río también eso es para curar hinchazón también. El río de Eso ese es un cauca espíritu. es también espíritu. Y eso también es espíritu, también. Y eso viene con loquera. Sí. Para una loquera así como ustedes, sin saber, cantando y los otros cogiendo para que no se vaya. Usted cuando quiso salirse ya sobre eso de ser chamán, le causó muy duro. O sea, lo jodieron a usted esos espíritus. Me cogieron los creyentes, ay bendito, oraron por mí y yo iba al culto y bueno, todavía no me había No los retirado, dejaba. nada, no le había retirado. Cuando bautizaron con el nombre de Cristo, ay bendito, Ay, sí. se fueron todos, para que vea, eso sí son cosas de Dios, es muy hermoso. No, Milagro. pero vea, porque Dios sabía que yo iba a asistir en el camino de Él y no me dejó hacer maldad a los chamanes viejos que me aborrecían. Y para mí era nada. Un consejo. Que como, ¿de qué pues para usted? No, para consejo? seguir adelante, para estudiar. Con la ayuda del Señor, que siga estudiando, niña. En tarde puede estar profesora, o doctora de Envena, dos profesoras de Envena, ya hay Envena. Tarde hasta una mujer ahogado para sacar del cárcel, de los que están en el cárcel en otra parte, abogado de ley. Sí, niños, siga, los hombres no vayan a buscar, pues. Acabe de estudiar, como la nietica mía, como Francis. como su hermana, como su tía, como Francis. ¿Había visto usted mi niña buscando los hombres, abrazando hombres, chupando jeta como un tetero? No. No. Eso sí, vea, mi nietica maneja carrito y es jefa del hospital, ya
¿Le parece malo que usted también vuelve así? Al ver de chufar las jetas de los morochos, de los perezosos del marihuanero. No. Bueno, papito, muchas Sí. gracias. A la orden. Evelyn Domínguez, niña del proyecto Cafeteritos, junto a educadores, dialoga con sus abuelos Óscar Guasarabe y Noelia Valencia, de 65 y 55 años. Pregunta con curiosidad cómo llegaron a Marsella y luego al resguardo, cómo se conocieron y se enamoraron, cómo fue su infancia, y el valor de la educación y la vida en familia. Óscar y Noelia responden con serenidad desde la sabiduría. En sus voces se entretejen aprendizajes y contrastes generacionales compartidos con afecto y comprensión. Un diálogo que es también un puente entre tiempos. Yo soy de Quinché, nací en Quinché, Risaralda, en 1960. El motivo de nosotros habernos llegado por acá, nosotros somos desplazados por la guerrilla. Yo nacido de ¿Cuál es su nombre? Noelia. Noel. Yo nacido como, no sé, sabe poquito nomás, pero yo nacido en Arauca, Calda, ¿cierto? ¿Y cómo se conocieron? Nosotros venimos, como mi papá andaba mucho, cada finca, y llegamos a Marsella. Y ahí es cuando se conocieron y se enamoraron. Sí. ¿Y cómo hizo usted para enamorarla de ella? ¿Ah? ¿Cómo hizo para Pues enamorarla? nos fuimos conociendo, yo también trabajaba en finca cogiendo, ella también, y así. ¿Usted se enamoró apenas lo vio o le tocó a él trabajar todo? No, por ahí 15 días. 15 días. Pues para comenzarnos a charlar, pues así con ella, pues sí, no nos... Trabajan en la misma finca Sí. y ahí se conocieron. Yo cogía. Ya nos fuimos más confianza y ya. ¿Y a los cuántos años ya se juntaron a vivir juntos? Como 6 meses nos duramos, no más. ¿Desde qué vive la gente acá? Pues los que son jóvenes trabajan por allá En otras fincas. en fincas, construcción, ellos trabajan, rebuscan la forma de vivir así. O sea que ustedes toda la vida han sido recolectores. ¿Sí? ¿Cómo aprendieron el oficio? No, pues eso es lo más fácil, es algo más, el trabajo más fácil es coger café. Y la niña Evelyn los conoce esas variedades, las distingue. Sí. ¿Seguro? Tenemos que ir a ayudar al abuelo y aprender. Nosotros vamos a ayudarles a ellos a coger cacao. Ellos nos ayudan así, me ayudan así. Cuando tengo cogida, nos vamos todos. ¿Y cómo le pareció tener 6 hijos en escala? ¿Y cómo los tuvo? Pues Ay, ¿cómo bien. los tuvo? Hospitales. O sea, En el hospital. no le dio duro. No, primer que tuvo sí, me dio duro y después de ese no. ¿Todos fueron en el Sí, hospital? todos en el hospital. O sea que el que le dolió fue el primero y los otros no dolieron, ¿o qué? Mi mamá. ¿Y a los cuántos años tuvo la primera o el primero? 20 años. A los 20 años. ¿Esa es la edad normal para tener hijos acá o no? No, 20 años, 19 años. 19, ¿cierto? No, en la actualidad hay niñas que quedan embarazadas. O sea que casi antes tenían a los niños un poco más maduras Y las antes era niñas, como las más jóvenes. formal porque se casaban. Hoy en día ya no. Ya Hoy no. en día Y son con el niños. tema del noviazgo que ahorita decía doña Ana que cuál noviazgo, que eso no existía, que no, que era el matrimonio para consolidar la familia. Y ahorita con el noviazgo pues las embarazan y se van. Y se van. Había más compromiso antes. O sea que ahora hay muchas madres solteras. Sí, Madres solteras. pensando por la mía, por mi mamá.
¿Y cómo era en esa época el colegio? Que no lo hemos preguntado antes. Que ya no fue a estudiar. Yo no iba a... Pero, ¿y otros niños estudiaban, tenían colegio o no? Mi hermano sí estudió y a mí nomás único, a mí no me gustó estudiarme. Yo me escondía para no irme a estudiar. ¿Será que usted nos puede dar un consejo para nosotros las niñas que estamos acá? ¿Qué consejo nos podía dar a nosotros? Yo, Sí, usted. Para que sean niñas. niña, usted sabe que yo les doy consejo, porque yo le he dado consejo a ellos dos, a la niña que estaba allá afuera ayer, ¿le vio? Sí. Yo les doy consejo que usted el día que tenga novio, que no vaya a encartar ligero, haga como yo hice. Yo tuve, vea, hasta 18 años. ¿Usted qué quiere hacer cuando sea grande? Yo quiero estudiar desde 10 un técnico y después de que estudie el técnico, ¿Qué? auxiliar de enfermería. Y después de eso, después de que me gradúe de grado 11, quiero estudiar medicina. Pero si estudio medicina, después de eso quiero estudiar cirugía. Enseguida, Diana, niños y profesores conversan con su abuela Ana, partera de 79 años. Diana pregunta con asombro sobre la niñez de Ana, sus juegos, los sabores, gastronomía y costumbres de su época, y la belleza de acompañar a otras mujeres en el nacimiento de sus hijos. Además, traduce al español las respuestas en lengua embera. Ana responde con voz clara. Sus palabras son consejo, relato, sencillez y memoria viva. Ana Ertilda Cardona, mamá. Nosotros comemos pura cafitúa del monte y huica, oca. Mau oca, me la fit mau da chuko pachite. Paka buli hira ko da fit mau da ko pachite. Me ma ko pachite. Be muntai Muntit pinatoy kubachide muntai. Hata chimbira ba tau ba apa tau. Hau uli kwa kubachide. Bueno, que ellos comían todo lo que tenía que ver en el Sí, monte. todo. Un animal del monte que usted comía. Un churro. Un churro de sain. Armadillo, guatí. Guatín. ¿Cómo se preparaba? Que nos cuente una receta de cómo se hace. Mejor. El sapo. Sí, mejor también. Que se come. ¿Cómo llama? Sí, socai. ¿A qué jugaba? Iraka. ¿Cómo es eso? Iraka chifenutski. Bisa tahu dah fit. Paru pura tahu pachite. Mabe, que es que hijo. Ajemen di pachite. Que ellos cogían el iraca y ponían como si fuera el hijo de ellos y jugaban a él. Jugaban al papá y a la mamá. ¿Cuántos años tenía usted cuando se casó con don Vicente? Como 16. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se enamoró con don Me Vicente? quería así. Que lo quería mucho. Que lo quería mucho. Chiquería ni jodis. ¿Cómo lo conoció usted a él? ¿Cómo lo conoció? Me antani un dance. Que cuando estaban andando lo conoció a él. ¿Y qué ocurrió cuando lo vio andando? Pues encontramos en camino así. Ajá. Que lo encontró en el camino. Que por ahí se encontraban. Un dance Trabajando. Trabajando. Cogiendo café. No, No. maíz. Maíz. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? No, Tiempo no había novio. nosotros no, pues que hoy día novio. A decir de uña, no sabía eso. Se iba a vivir ahí mismo, se fue a vivir Ahí mismo, cuando se encuentra, se habla con la papá, ahí mismo. ¿Cuántos hijos tuvieron? Los
Las mujeres como 6. 6. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Los muchachos hacen 2. Tuvieron 6 mujeres y 6 mujeres. Y le mataron 7, las mujeres 7. Y los hombres 3, 4. ¿Y murieron entonces 3? Sí, 2. Sí, 3 se murieron con la niña. Cuando estaban bebés, niños o grandes. Pequeñito. Pequeños. Pero entonces 11 hijos. 7 y 4, 11. Usted ayudó a muchas mujeres en el parto, porque usted era partera. Por ahí, ¿cuántas mujeres ayudó en el parto? Hay muchos. Muchas. Vea, muy bueno. Ver tabisa kubushid maun pe'ia. Pe'ia ina, arregla tabar. Nama tabisa kubushid puede kohene. Pe'ia kohene udah kebeng. Maun barreta nang berita nak kabubu ida nak baru. Volteando. Se queda bien. Que ella ayuda a las mujeres cuando los bebés están atravesados, que ella los va con masajes y ayudando a organizar para que queden bien y puedan nacer. Que no vayan al hospital, que ella misma los puede arreglar, pero las hijas de ella no les hacen caso. Y no van al hospital y le cortan. Y les cortan. Eso es más feo. Más feo. Sí, muy feo, muy feo. En la edad de nosotros, como era la casa de ustedes. ¿Cómo hacían las casas? ¿De qué Me manera? urracho. O sea, que... Shire. Karabuy ka na karabuy ka. ¿Cuál? Irakate daw ko fan. El techo. Irakate. ¿Y por qué las hacían altas? ¿Por qué? Porque viene Aribada. ¿Quién es Aribada? Aribada. Viene Aribada. Come a uno. ¿Quién es el Aribada? Cuéntenos. Aribada del monte. Cuando se muere a uno se aripamia. ¿Una persona? Sí, una persona viuda pada mau aripamia. Tachi Cristiano pada aripamia tachi perjuangan. Tachi ibra hauli. Tachi hauli hai banana ba. Tachi hauli yedhat kedat pada mau mapekoji. Finalmente, Alejandra conversa con su abuelo Jaime, acompañada por otros niños que también participan con entusiasmo. Le pregunta sobre su infancia, la historia de sus padres, el amor, cómo conoció a su esposa y cómo inició su camino como chamán o jaibana. Gloria y Gabriela, inquietas y atentas, le preguntan sobre el moán y el aribada. ¿Son lo mismo? ¿De dónde vienen? ¿Qué representan? El momento acaba lleno de misterio y encanto, y a través de la memoria oral que conserva, Jaime nos guía por su vida y el significado de estos espíritus y su lugar en la cosmovisión en Vera. Jaime, vida de sus padres y de su niñez. Cuando nosotros éramos niños, mi papá no vivía en sola parte. Mi papá vivía como una persona que es como un ambulante. Él no le amañaba en una finca. Por eso que mi papá a nosotros nos lo dio estudio por estar él andando. Y entonces por esa parte es que yo perdí muchos estudios, no sé leer ni escribir. Yo me vine por acá por Marsella cuando nosotros éramos jovencitas y jovencitos. Y ahí le encontré a esta muchacha que la mujer que yo vivo, pues ahí fue que nosotros ya conseguimos de amigos, ya fuimos formando un hogar, ya enamoramos nosotros los dos. Y cuando nosotros fuimos formando un hogar, yo trabajaba ya mucho, yo no me gustaba quedar en la casa, dar comidita a los hijos, lo que uno consigue, o sea, yo madrugaba con mi padre, yo me iba a las 5 de la mañana a trabajar. ¿Cómo propuso la mano de su esposa? Pues niña, eso es muy fácil.
Uno cuando uno está enamorando a una muchacha, uno llega y uno saluda a una casa y uno entra. Y si el de la casa también a uno lo convienen bien, pues ellos le dan, dice, éntrese fulano, si bien pueda, tome su asiento y hágale. Y si es formal es ella la suegra que va a hacer, si es formal, fulano, tengas un tintico, toma. Y uno lo recibe. Si uno está enamorado de una muchacha y ella a uno, pues ellos se comparten a uno bien, lo reciben bien. ¿Cómo fue el inicio de usted como médico tradicional? No, eso es como un estudio. Es como usted entrar como en una escuela. Usted al principio se va enseñando lo que son las plantas medicinales y después va aprendiendo ya como en chamanes para uno trabajar como en un espíritu. Eso se va aprendiendo con otros chamanes. El otro chamán lo hace aprender a uno y uno se va cogiendo ese ritmo, lo que a uno está aprendiendo. Eso se aprende. Por ahí yo me acuerdo que yo me aprendí, cuando yo era de 11 años, un chamán me decía, aprende este estudio para usted se va a servir mucho. Apréndese cada 4 o 5 meses, toma esto. Ellos me daban vasitos de aguardiente. Ellos lo soplaban esa cosa y ellos me daban. Yo me tomaba eso. Él me decía, con esta copa que lo estoy dando, usted se va a soñar a los días. A los días, 4 o 5 meses adelante o 3 meses adelante va a dar buen sueño, curando, curando a los enfermos, dando fuerza, así se va a ir soñando. Me decía eso. Pero yo no tomaba un solo, sino me iba así varios gente, por allá otros, yo los cogía en el tiempo, era barato, me cobraban 100 pesos y yo los pagaba 100 pesos, mientras que nosotros ganamos 105 pesos, ganamos la semana en esa época. Y yo pagaba 100 pesos, casi me robaban en las semanas de jornada de esa gente. Y así me fui aprendiendo, hasta de 22 años me aprendí. ¿Cuáles son las plantas medicinales que tienen conexión con los espíritus? Las plantas medicinales con los espíritus que tenemos nosotros es, primeramente es las hojas, la otra es hojas de albahaca, el otro es que llamamos, si no hay albahaca, pues te toca ir a buscar lo que llama tal María, que llama un palo grande, y las raíces gruesas y siente el olor bueno. Como Santa María. Eso, Santa María, esa es que llamamos nosotros. Si no hay hoja, albahaca del bueno, entonces toca que traerlo a esa raíz. Jaime, ¿cuáles son los cantos de los jaibanas? Por ejemplo, lo que hay espíritus dicen a uno, yo voy a curar esto, pero con los espirituales cantando. Por ejemplo, este muchacho puede ser un enfermo. Yo puedo decir, Dai jaibana nore, jaibana mueran, jaibana cao, dai boroya, nefeda, cura barino budaya. Así va cantando. Don Jaime, ¿cuáles son los consejos que usted nos puede regalar el día de hoy? Van a seguir estudiando, cojan buenas carreras, no dejarlo manipular de un muchacho, aprendan estudio, porque usted ya son niños que apenas están creciendo, apenas están levantando. No, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el aribata y el moan? Es el mismo. Es el mismo. Sí, eso es el mismo aribata. El moan es el mismo, pero nosotros los cajomas dicen aribata, dicen moan. Moan. Que el aribata era una persona que se había muerto. Entonces de ese final que él murió, de eso era que levantaba uno un cuerpo de donde el final. Él salía de ese tabla donde ellos lo enterraron y pues que iba descarbando, salían como por allá unos a 20, 30 metros de distancia, se iba descarbando por debajo, parecía un gurre, iba haciendo sus socavones y por ahí iba yendo.
y por ahí ya salía. Y por allá cuando él salía ya él se quedaba sentado ahí pensando a ver cómo va a hacer. Pero él ya salía era ya pelado, sin camisa, ya no era cristiano. Ya se cambiaban los colores, todo eso. Porque él es así mocho por acá, un pelo así largo y con ese pelo nomás que es que uno lo asustaba. ¿Y entonces dónde vive ese animal? Eso vive en el monte. En el monte. Eso no tiene casa, eso en cualquier parte se echa a dormir. Pero no lo hace ver a uno porque ese animal ya es como ya no es un espíritu. Eso puede brincar por unos 20 metros con un solo saltado, se va allá, otro saltado se va lejos. No hace dejarlo tocar, no lo hace ver. Bueno, don Jaime, gracias. Así continúa el tejido de la memoria. Así florece el futuro.